siguiendo el orden del día, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Aurelio Suárez Montoya, que hoy nos acompaña para dialogar sobre los temas de la reforma tributaria. Tiene la palabra, doctor. Aurelio Suárez Montoya nació en Bogotá el 3 de mayo de 1953. Es analista económico, político internacional y consultor en áreas públicas y privadas. Actualmente es columnista en diversos medios de comunicación como El Espectador, El Tiempo, Revista Semana y es panelista en Blue Radio. También colaboró con periódicos regionales en Pereira, Bogotá, revistas. Es conferencista nacional e internacional sobre temas políticos, económicos, sociales, agrícolas y de libre comercio. Damos paso entonces al compañero Aurelio. Santa María, por favor, tenemos al compañero Aurelio para que active su micrófono. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañeras y compañeros del Magisterio de Cundinamarca. Agradecer a la Junta Directiva la invitación que me ha hecho para hacer una pequeña disertación con elementos generales para todas las personas de las subdirectivas de los municipios del departamento que están hoy aquí reunidos. Lo primero que hay que pensar es por qué en Colombia, en 30 años, desde 1990, llevamos 19 reformas tributarias. Eso es lo primero que hay que pensar. ¿Qué ha sucedido con la política económica que el país se ha visto abocado a tener que expedir con estas 19 reformas de impuestos en Colombia? Porque yo pienso que la jornada del 28 tiene que ser una jornada que sin ninguna duda rechaza esta reforma tributaria. Pero a mi modo de ver, no sería suficiente si no sirve de enseñanza para elevar la comprensión de los problemas económicos del país. La reforma tributaria no es el problema, es una expresión del problema. No es la causa, es la consecuencia de una política económica que el país ha venido aplicando desde hace 30 años. Estamos hablando de que Colombia se acogió, es más, al tenor de la Constitución del 91, porque ahí están los artículos económicos de la Constitución, acogió una política económica que hemos llamado política económica neoliberal, que se plasma en una serie de criterios y de principios. Por ejemplo, el libre comercio. Por ejemplo, el libre flujo de entrada y salida de capitales extranjeros. Asimismo, las privatizaciones como parte fundamental de esa política económica. Y unas políticas monetarias que ante todo propenden por generar las mejores condiciones en el mercado de dinero para el capital financiero. Y unas políticas cambiarias que permiten, como ya lo señalé, la libre circulación de capitales extranjeros, fijando el valor del dólar con respecto al peso, acorde con el mercado de demanda y de oferta de divisas o de dólares en la economía nacional. Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que la reforma tributaria 19ª que estamos combatiendo tiene que ver con la política económica. Es una consecuencia de esa política económica, no es la causa de ella, ni es solo el problema. Porque yo pienso, compañero Freddy y demás compañeros, que la tarea del 28 de abril es apenas una primera tarea de elevar el nivel de comprensión del magisterio, de los trabajadores, de las clases medias, de los sectores populares, de las comunidades educativas, sobre cuáles son los verdaderos problemas del país. En segundo lugar, vamos a explicar rápidamente
¿Por qué esa política económica sí es la causante de las reformas tributarias? Cuando yo hablo de libre comercio, hablo de exportaciones e importaciones, hablo de comprar y de vender en el exterior. Y el primer hecho cierto es que Colombia en estos últimos 30 años se ha vuelto un país que compra más de lo que vende, que importa más de lo que exporta. Hoy Colombia, por ejemplo, importa algo más de 14 millones de toneladas de productos agropecuarios, incluido productos claves como cereales oleaginosas. Colombia es dependiente en casi un 65% de cereales y oleaginosas. El país importa el 85% del maíz, el 100% del trigo, el 100% de la cebada, el 90% de la soja, el 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la arveja seca, y estamos empezando a importar desde que se inició el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, estamos importando más o menos el 20% de la leche industrial, estamos importando el equivalente a 1 millón de cerdos y a varios centenares de millones de pollos. Es decir, el país es un país claramente dependiente en materia agrícola de las importaciones. Productos que, dicho sea de paso, aquí antes elaborábamos y que hoy podemos elaborar. Pero también el país depende en un 45% en las materias primas y de los bienes industriales. Es decir, Colombia prácticamente importa la mitad de su industria. Y como lo que exportamos son géneros básicos, que llaman commodities, café, banano, petróleo, carbón, etcétera, no logramos compensar con esas exportaciones las compras que hacemos y tenemos un primer gran déficit comercial. Compramos más de lo que vendemos, importamos más de lo que exportamos. Pero hay un segundo aspecto que es más importante. El país, a través de, y esto es muy pertinente que lo tengan en cuenta, a través de generar beneficios tributarios, es decir, perdones de impuestos, para poderlo decir de manera más clara, por distintas razones en materia de renta, de IVA, etcétera, etcétera, atrae capital extranjero a que vengan a Colombia. Hoy en Colombia, cuando ustedes cogen el capital extranjero invertido directamente, le suman el capital invertido en títulos del Tesoro en Colombia extranjero, que bien son capitales extranjeros que se vuelven pesos y compran títulos del Tesoro, capital extranjero que viene a invertir en las bolsas de valores, etcétera. Si ustedes suman hoy todo eso, estamos hoy en Colombia invadidos por 385.000 millones de dólares. Y ese no es el punto. El punto principal es que esos 385.000 millones de dólares invertidos en el país generan unas utilidades, unas ganancias en dólares que tienen que ser remitidas al exterior todos los años, desde sus casas subsidiarias en Colombia hasta las casas matrices en el exterior. Y entonces ahí tenemos un segundo de sangre de dólares que no logramos contener. Y hay una tercera cosa aún igualmente grave. El país y el sector privado están endeudados en más de 120.000 millones de dólares. Y Colombia también como país. Y el sector privado nacional tiene que fabricar los pesos que se vuelvan dólares para abonar a esas deudas todos los años la parte de los intereses y la parte del principal. Es decir, el segundo mensaje que quiero transmitir es que el fondo del quebranto de la economía nacional está en el frente externo, tanto en el comercio como en la deuda externa, como en la remisión de utilidades y de ganancias que los capitales extranjeros invertidos en el país hacen a sus países o a sus casas matrices. El país entonces, el foco de la infección, el foco del problema, la causa última de lo que estamos padeciendo, es esa política económica que le genera al país un déficit recurrente en sus cuentas externas. Todos los años Colombia no produce, no genera, no causa
los dólares suficientes para relacionarse con las demás economías bajo los parámetros que he descrito. Y eso no se queda así. No se le dice a los que están pidiendo el pago de la deuda externa o a los que están pidiendo los dólares para remitirlos a sus países. No, espérese unos cuantos días que nosotros les damos, ya que un ratico le damos la plata. No, el país tiene que empezar a cubrir anualmente esos déficits en las cuentas externas. Y esos déficits en las cuentas externas se cubren con endeudamiento. Este dato puede servir de ilustración para lo que estoy diciendo. En el año 2000, la deuda pública total del sector público consolidado no financiero, lo que llaman el SPNF, la deuda pública que Colombia tenía, sumando la externa que tiene en dólares más la interna que tiene en pesos y volviéndola a un solo paquete, en el año 2000 era de 88 billones de pesos. Hoy supera los 650 billones de pesos. Es decir, en 20 años de este siglo hemos multiplicado por 8 la deuda pública. Y esa deuda crea en nuestras finanzas un roto, un circuito que consiste en que nos endeudamos para pagar y nos prestan para que paguemos. Me explico. Colombia, por ejemplo, si ustedes miran el presupuesto, tiene que pagar este año 60 billones de pesos, por decir una cifra aproximada, y tiene que endeudarse en 60 billones de pesos. Y no faltará quienes digan, pero vamos a endeudarnos a la misma cantidad de lo que vamos a pagar, quedamos bien. Pues no quedamos bien porque en la parte que pagamos hay 25 billones de pesos de intereses y el resto es el abono a capital. Luego, cuando usted hace la operación neta, nos terminamos endeudando en 25 billones más. El país vive de la deuda a todo nivel. No es cierto incluso lo que dicen algunos de que Colombia vive del petróleo. Colombia vive de la deuda. Este país está endeudado en sus finanzas públicas, en su hacienda nacional, a niveles que no había conocido la economía nacional. Y en primer lugar, ese interés, esa necesidad de cumplir con el pago de la deuda de manera honrada con los prestamistas que son grandes bancos internacionales, grandes capitales especulativos, etcétera, es lo que obliga al gobierno a estar de manera recurrente, en primer término, ajustando sus cuentas. Y por lo tanto, generando cada vez mayores recaudos para cumplir con esa obligación. En segundo término, y valga la pena mencionarlo también, lo peor de todo es que la atracción de buena parte de esos capitales extranjeros, como ya lo mencioné, tiene que ver con beneficios tributarios que entregamos. Señor inversionista extranjero, petrolero, minero, banquero, venga a Colombia que aquí le damos descuentos, le damos rentas ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, le damos deducciones, le creamos zonas francas, le hacemos contratos de estabilidad jurídica para que sus impuestos no suban durante 20 años, como hay hoy 62 contratos de estabilidad jurídica y hay más de 114 zonas francas. Les damos, y hay incluso empresas que son con contrato de estabilidad jurídica y a la vez como empresas son zona franca. En Cundinamarca hay varias, por ejemplo, la Defensa y en Patrocancipá, Coca-Cola, es una zona franca. Todo eso se hace sobre la base de perdonarles impuestos. Y entonces se nos vuelve como un perro cogiendo la cola. Necesitamos dólares y traemos capital extranjero. Traemos capital extranjero, pero entonces les damos descuentos en impuestos. Y como tenemos que pagar la deuda para darle los dólares que después ellos remiten a sus casas matrices, tenemos que hacer reformas tributarias para poder tener plata para financiar lo que les estamos regalando y para darle los dólares que no alcanzamos a elaborar para poder cumplir con todas las obligaciones del modelo económico que están impuestos. El problema de Colombia va mucho más allá de la corrupción. Muchos compañeras y compañeros, con justificada razón, dicen, es que en Colombia roban, es que en Colombia el sueldo de los fulanos, es que en Colombia las nóminas, las corbatas, y en eso tienen razón en el boato y en el despilfarro.
Pero con todo el respeto les digo, a Colombia la pudiéramos manejar con la gente más honrada del país, que no se cogiera un peso, que no fuera perezosa, que no hubiera nóminas paralelas, que anduvieran en bus, todo lo que ustedes quieran, que trabajaran los 12 meses, que le bajáramos el sueldo a la mitad a los congresistas. Hiciéramos todo eso y eso seguramente puede ayudar. Pero si seguimos con la misma política económica, nada habremos hecho. Ese es el centro del problema. Cuarto punto. Lo peor de todo es que ya con una panorámica como la que he explicado de manera muy rápida sobre la política económica dominante, sobre la política económica neoliberal, que así se denomina, la forma como han elaborado las reformas tributarias cada vez son más onerosas y cada vez son más gravosas para las clases medias y los sectores populares. ¿Me explico? Hay dos tipos de impuestos, principalmente. Los que llaman impuestos directos y los que llaman impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que van, como dice su nombre, directamente a la renta, a las ganancias y a los ingresos de las personas o de las empresas. Y los impuestos indirectos son aquellos que castigan al consumidor, al contribuyente, cuando consume, independiente de qué tanto capacidad de ingreso o de compra tenga. Me explico de una manera más sencilla. Cuando una niña de un hogar humilde va a una bomba de gasolina para comprar un galón para poder cocinar sus alimentos, paga una tarifa de IVA y de impuesto a los combustibles, igual a cuando el doctor Sarmiento Angulo o un gringo mister que viene a darle vuelta a su colonia paga un galón de gasolina en el país. Les aplican exactamente el mismo impuesto. Por eso se llama indirecto, porque grava con la misma tarifa a los contribuyentes, independiente que tengan ingresos. Vamos a ver si se mejora. Aurelio, ¿nos puede repetir esa parte de impuesto indirecto al consumidor? Sí, el impuesto indirecto es el que grava al consumidor o al contribuyente, independiente de su ingreso o de su ganancia. Cuando un docente le pone combustible a su moto para ir a la vereda a enseñar en el municipio de Fomeque, en Cundinamarca, pagó por el galón de gasolina exactamente el mismo impuesto que pagan los carros de Sarmiento Angulo cuando los tanquean. No importa qué ingreso tenga el contribuyente. En el acto mismo del consumo, ahí se genera el tributo, se genera el impuesto con una misma tarifa. Paga 19% y paga 19%. Es rico o es pobre, paga lo mismo. Bueno, lo más grave de todo, compañero Freddy, es que lo que ha sucedido, cada vez los impuestos indirectos en el recaudo nacional son mayores que los impuestos directos. Una radiografía más o menos es la siguiente. De cada 100 pesos que recauda el gobierno, 56, 57 son indirectos y 43 son directos. Y a los gobiernos, sobre todo cuando se trata de empresas, de lo que llaman personas jurídicas, cada vez le rebajan más la tarifa y por lo tanto tienen que subirle más a las personas naturales. Y a las personas naturales, especialmente a las que viven del salario y del empleo y del trabajo. Y por eso venimos viendo que hace unos años presentaban y pagaban renta quienes tenían ingresos de 10 millones de pesos mensuales, después que tienen 6, después de los que tienen 5, y ya vamos para 2,5 millones de pesos. Es decir, todos los docentes, creo yo, todos los docentes sin excepción, tanto los del 1178 como los de los distintos regímenes, van a tener que pagar, si esta reforma se impone, van a tener que pagar impuesto de renta, bien sea por la vía directa o por la vía de la retención en la fuente. Entonces es bajando la pirámide en vez de subirla, descontándole al capital, concediéndole beneficios. Y por esto yo digo, compañeras y compañeros, que lo más corrupto que hay en Colombia no es el Congreso. Lo más corrupto que hay en Colombia no fue Reficar, ni Salucop, ni Transmilenio. Lo más corrupto que hay en Colombia es la política económica, porque es una política económica que favorece a una cúpula nacional vinculada con el capital extranjero y las grandes transnacionales que les conceden toda clase de beneficios, pero ese modelo lo financian las mayorías nacionales
con impuestos indirectos y con bajos salarios. Esto es de lo más corrupto que puede haber. Yo diría, en Colombia hay muchos políticos que tratan de impresionar con frases e interpretaciones, y entonces el problema es que nos está matando el petróleo o el carbón, y eso pues suena muy bien y lo aplaude muy bien la gente y lo oye facilito. Pero el día que el país entienda de verdad este problema, el día que el país diga que esto no se resuelve exportando aguacates en vez de petróleo, sino el día que Colombia se pare y diga que aquí lo que hay que hacer es cambiar la política económica neoliberal a fondo y de raíz, ese día este país sí cambia de verdad. Y ese es el papel que hay que hacer, es aprovechar estas coyunturas para elevar el nivel general de comprensión de la población. Uno podría venir a estas conferencias a decir cualquier cosa que sonara bueno y que aplaudieran, pero no se trata del punto. El punto es cómo elevar el nivel de comprensión y de conciencia, sobre todo de un sector tan importante como el magisterio de Cundinamarca. Hablemos entonces de esta reforma tributaria. Esta reforma tributaria es exactamente lo mismo que vienen haciendo hace 30 años, pero demos números. Primero, van a hacer unas modificaciones en el IVA, en el impuesto de valor agregado, o sea, compañero, en los impuestos indirectos. Los van a hacer de distintas maneras. Por ejemplo, el IVA a los combustibles va a pasar de 5 a 19%, y ahí recogen 2 billones de pesos. Van a hacer una modificación que tiene algún elemento técnico y lo voy a dar. Es que van a pasar una serie de bienes de lo que se llama la categoría de bienes exentos a bienes excluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está exento, cuando produce el bien o para producirlo más bien, ha pagado IVA en otros puntos de la cadena. Por decir algo, el que cría el pollo paga IVA al del maíz o paga IVA al del alimento balanceado, o el que produce carne va a pagar IVA al alimento concentrado. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Esas personas, o esas empresas, o esos campesinos, o esos productores, les devuelven después el IVA que pagan. Cuando esos productos, carne, leche, huevo, cerdo, pollo, salchicha, salchichón, etcétera, pasan a ser bienes excluidos, o también los implementos o los productos para lo que llaman el cuidado menstrual, en el caso de las mujeres, pasan a ser bienes excluidos, resulta que ya no les devuelven el IVA. Y entonces el gobierno se gana ese IVA, pero quienes producen le trasladan lo que ellos les van a devolver a los consumidores. Y ahí se gastan otros 2 billones. Ahora, si cogemos otra serie de bienes y servicios, esto no solamente coge bienes, coge, por ejemplo, los servicios digitales, coge, por ejemplo, servicios de salud en algunos casos, coge, por ejemplo, servicios de comunicaciones, y bueno, ni hablemos, va a coger los servicios públicos domiciliarios para estrato 4, 5 y 6. Eso, total, le va a dar al gobierno en esta reforma 7,5 billones de pesos. La segunda fuente van a ser el impuesto a la renta a las personas naturales. Van a ampliar el número de personas que puede pagar renta. Y además elevan las tarifas a quienes ya pagamos. Yo pago impuesto de renta. Ese cambiecito le va a producir al gobierno, apúntenlo bien, 17 billones de pesos. 17 billones de pesos. Ahí le van a aplicar un poquito al patrimonio de las personas más ricas, le van a aplicar un poquito a los de los dividendos. Esto es increíble. En Colombia, una persona que se gane, yo no sé cuánto se está ganando ahora el grado 14, el escalafón 14, si alguien me dice, yo le hago ya la cuenta, pero ¿sí? ¿Cuánto se está ganando el eslabón 14? Que alguien me diga, presidente o compañero. 4,5 millones. Bueno, 4,5 millones. Esa persona va a estar pagando, a esos de 4,5 millones les van a duplicar el impuesto de renta. Mientras que a los que viven de los dividendos de las empresas, lo que llaman rentistas del capital, la tarifa apenas le van a subir del 10 al 15%. Bueno, eso le va a dar al gobierno 17 billones. Y el tercer capítulo es algo que le van a subir a las empresas, que les va a dar 4 billones. En total el gobierno, 7 más 17,
24 y 428, y tiene un paquetico por allá guardado del que poco se ha hablado. Tal vez yo hice un artículo para la revista Semana sobre eso. Soy la única persona que creo que ha hablado de eso, que lo llaman impuestos verdes. Entonces, por eso impuestos verdes, que es, ojo, subirle a todo el mundo, ya no solo es 4, 4, 5 y 6, a todo el mundo 7 pesos por kilovatio de energía. Ponerle un impuesto adicional de rodamiento, incluyendo las motos, incluyendo los vehículos, transporte público y de pasajeros, particulares, taxis, etcétera. A todos les van a poner un impuesto de contaminación. Y claro, las motos más malitas y los carros más viejos van a pagar más porque contaminan más. Ahí se van a llevar 2,4 billones de pesos. Y otro tanto por los impuestos al plástico. Y han decidido, aquí en Colombia ha hecho carrera algo que nunca ha tenido prueba. Y es que si a usted le ponen el impuesto al salchichón, come menos salchichón. Si le pone impuesto a la gaseosa, come menos gaseosa, toma menos gaseosa. Si le pone impuesto a la gasolina, monta menos en carro. Entonces, con base en ese argumento, en el fondo estos son, al final de cuentas, otros IVAs disfrazados, y porque son impuestos indirectos. Lo que pasa es que los visten de verde para que sean susceptibles, porque como aquí en Colombia existe el criterio falso de que el problema principal y el enemigo principal de Colombia no es el capital financiero, sino el cambio climático, entonces por ahí derecho meten todos estos 4 billones más de impuestos, que me da 14, 17 y 7, 24 y 4, 28 y otros 4, 32. El viajado es por 32 billones de pesos. Ah, pero no se preocupen, que es que eso va a ser para el gasto social. Ingreso solidario. Ingreso solidario, la misma exposición de motivos del gobierno. Dice que va a valer 4,5 billones de pesos. Ah, les vamos a devolver el IVA. Oigan bien la palabra, devolver el IVA. Es decir, que usted lo paga y se lo devuelve, pero no se lo devuelven completo. Nunca le devuelven completo. ¿Cuánto vale la devolución del IVA para los pobres? No se entiende mucho. No llega a valer ni 2 billones de pesos. ¿Y cuánto recauda Colombia por IVA? 70 billones. O sea, que lo que van a devolver es una miseria. Ah, pero también le vamos a dar la educación gratis a los jóvenes en la universidad, estrato 1, 2 y 3. ¿Saben cuánto vale la matrícula de esos jóvenes? No logra valer ni 700 mil millones de pesos. En resumen, el gasto social con el que tratan de justificar el atraco es de 6,5 billones y sacan 32. 1 por cada 5. Y eso es clarísimo que es un señuelo para callarle la boca a la gente. Para que el que diga yo no, es que usted no es solidario, es que usted no quiere que los jóvenes paguen matrícula en la universidad, es que usted lo que quiere es contaminar. Y entonces generan toda una especie de valores, falsos valores, digamos, éticos, que ponen a todo el mundo teniendo que aceptarle. Con todo respeto, compañero Aurelio, vamos cerrando este break importantísimo para todo el magisterio que está hoy conectado en Facebook, más de 150 personas, y aquí en la plataforma más de 280 personas escuchando para que haga un cierre, no hermético, sino un cierre abierto, lo que usted acaba de exponer para continuar esta pelea. Es decir, son 32 billones de pesos por IVA y por renta que supuestamente se canjean por 6 billones de gasto social, un gasto social muy discreto. Permítame decirle lo siguiente. Cuando usted coge que a 3 millones de personas le van a dar al año 4,5 billones de pesos, le da 1.200.000 pesos por persona, 1.200.000 pesos por familia al año. O sea que le están dando 100.000 pesos al año por familia. No le dan ni $1 diario por persona, cuando en Colombia es pobre el que, según el DANI, tenga ingresos diarios de menos de $4. Esto realmente es un chantaje social inaceptable para el país. En conclusión, compañeras y compañeros, primer punto, la reforma tributaria es la consecuencia, la 19ª reforma tributaria es la consecuencia de una política económica neoliberal, que es el fondo del problema, que es la raíz del problema, que es donde está el problema y es donde Colombia, si no lo modifica, no podrá tener una economía próspera ni amable para la mayoría de los colombianos. En segundo lugar, esa política económica se ha construido con la llamada confianza inversionista, que significa darle beneficios tributarios a grandes capitales nacionales y especialmente extranjeros. Y todo eso ha conducido a que el país tenga unos déficits permanentes en sus cuentas externas,
en el comercio, en las cuentas de capitales, etcétera, que lo ha llevado a endeudarse de tal forma que cada vez tienen que, permítame la palabra, clavar a las mayorías nacionales a punta de impuestos indirectos y de cobrarle renta a las clases medias y de ingreso medio bajo para poder financiar el modelo, un modelo absolutamente corrupto, que tiene como causa principal el pagar hacer el pago cumplido y honrado de la deuda, pero además mantener esos beneficios tributarios. La reforma del año 2019, la segunda que hizo Duque, le entregó a las megainversionistas por descuento en industria y comercio, por baja en la tarifa de renta, por devolución del IVA cuando traigan maquinaria importada, les va a entregar para el primer año 9 billones de pesos. Y eso es lo que ellos no quieren ceder. Eso es lo que ellos no quieren entregar. Además de que le han bajado el impuesto de renta a los grandes capitales. Es posible que haya, por ejemplo, compañeros en el magisterio que tengan una tarifa de renta igual a la que paga el señor Slim en la empresa Claro. Toda esta estructura es la que está en cuestionamiento y es la que debemos cuestionar. No solamente una coyuntura, que es válido hacerlo y que es necesario hacerlo, pero debe abrirse todo un debate en el país de alto nivel, de alto razonamiento, que le explique al grueso de la población, empezando por sus sectores más avanzados, dónde está el meollo del asunto, cuál es la raíz del problema, que tratan de disfrazar como necesidades sociales, pero que consiste nada más ni nada menos que en replicar de manera recurrente la política fiscal neoliberal. Muchas gracias por la gentil invitación y espero volver a ver. Compañero Aurelio, a usted muchísimas gracias. Yo creo que valdría la pena, compañero, sé que pues nos extendimos un poquito en el tiempo, pero vale la pena cuando tenemos invitados de honor y por eso yo lo decía en mi intervención, pues ya está Aurelio, yo lo he visto haciendo